Un hombre que llenó de miedo a toda una ciudad y hoy en día es muy famoso debido a todo lo que hizo. Lo mencionan en películas, series, animaciones, se ha convertido en casi una leyenda. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Ok, te cuento la historia de Jack el Destripador. Mi nombre es Daniel Novelo. El famoso Jack el Destripador, uno de los hombres más temidos en Londres en 1888. Este hombre había mandado a 5 mujeres al otro mundo de la forma más escalofriante. Y aunque en esa misma época fueron encontradas otras 6 mujeres, nunca se pudo confirmar que haya sido el mismo hombre quien lo hizo. Eso quiere decir que tal vez no existía un solo Jack el Destripador. Ahora lo extraño es la forma en la que operaba y lo difícil que fue atraparlo. Y cómo era difícil conocer su identidad. Ya que este tenía una peculiaridad al momento de elegir a sus víctimas. Buscaba a mujeres que se dedicaran a la vida galante y que vivieran en Whitechapel, pues era uno de los lugares con mayor pobreza en Londres y en donde las mujeres se dedicaban a vender sus servicios a los hombres. Tu primer víctima fue Mary Nichols. Ella fue encontrada en un callejón con marcas de un objeto punzocortante en el cuello y su cuerpo estaba rodeado de líquido rojo. Este fue nada más el inicio de una serie de delitos en contra de las mujeres. Y eso era lo extraño, que entre los delitos no había nombres. ¿Por qué? Y lo raro es que la mayoría de las mujeres eran mujeres de la vida galante. Lo que había ocurrido impactó a las autoridades tanto que empezaron a investigar el caso. Se empezaron a centrar en quién pudo haber hecho este tipo de actos. Sin embargo, poco después otra persona fue hallada. Se trataba de Amy Chapman. Esta se encontraba tirada en el suelo con los intestinos por fuera y parte del estómago encima del hombro izquierdo. Por las coincidencias en el caso, la policía dedujo que se trataba de la misma persona que había atacado a Mary Nichols. Y aquí va una parte escalofriante. En la estación de policía había llegado una carta, pero la carta no había llegado sola. Llegó acompañada de la mitad de un riñón. Ahora, ¿qué decía en la carta? Le envío la mitad del riñón que obtuve de una mujer. Lo guardé para ustedes. La otra parte la freí y fue mi comida. Muy agradable. Atrapadme cuando podáis. Firma Jack el Destripador. Esta carta causó mucho revuelo, pero no solo porque había revelado el nombre del personaje, sino porque se volvió una de las cartas más icónicas por la forma en que había llegado y con qué había llegado. Pero no fue la única. Muchas cartas fueron llegando después, en donde Jack se burlaba de las autoridades porque no lograban atraparlo. Parecía que era una especie de juego para él. Otros ataques volvieron a suceder, pero eran diferentes, pues 2 mujeres fueron encontradas el mismo día con tan solo 45 minutos de diferencia. Primero, a las 6 a.m. se había encontrado a Elizabeth Strait. Esto extrañó a la policía, por lo que se creyó que Jack había sido interrumpido y no había podido terminar, así que buscó a una segunda persona, Catherine Edwards. Ella fue encontrada a una cuadra de la otra chica, pero a diferencia de Elizabeth, ella no solo tenía el cuello con marcas, sino que le habían arrancado la cara y otros actos atroces. Además, los policías encontraron en una pared un mensaje que decía que no se debía culpar a los judíos. Obviamente esto alarmó a las autoridades y borraron el escrito para que se mantuviera la calma. La intriga continuaba, pues encontrar a Jack estaba siendo difícil. No eran muchas las pistas. Únicamente tenían 2 datos importantes. Una de ellas era la declaración de un testigo que había dicho haber visto a Amy Chapman con un hombre que tenía un sombrero y un traje oscuro. Parecía ser extranjero y posiblemente un judío. Otra de las pistas la revelaron los forenses de la policía, quienes habían llegado a la conclusión que el responsable de todo esto era un hombre que conocía sobre el cuerpo humano. Un hombre que conocía de armas filosas, que conocía de cortes ya que eran bastante precisos. Y con estos datos comenzaron la búsqueda de personas con estos perfiles y se encontraron con 5 hombres, pero todos tenían una coartada que los excluía de la culpabilidad. Durante este tiempo los delitos se habían calmado aparentemente. Sin embargo, Jack volvió a hacer de las suyas. Una mujer fue encontrada en su habitación, pero lo que le habían hecho impactó tanto a los policías que no podían creer lo que veían. Le había sacado todo y acomodado en una mesa, como si quisiera que admiraran lo que había dejado. Las paredes del lugar habían sido manchadas con el líquido rojo de la chica. Este suceso parecía ser mucho más aterrador. Ahora tenían miedo que él continuara haciendo este tipo de cosas, pero raramente fue el último de sus actos, y después de eso, nunca más se supo de él. Las investigaciones continuaron y se encontraron rasgos de ADN en una de las cartas que él enviaba. Este dio con un hombre llamado Aaron Kominsky, quien en un principio se creyó que era el responsable de todo, pero luego fue descartado por el enorme deterioro en su salud mental, ya que según ellos creían que era casi imposible que él lo hubiera hecho. Unos según ellos por la perfección con las que lo hacía,
Y 2, porque era imposible haber guardado el secreto tanto tiempo. Después de ello, nunca más se encontró evidencia para dar con quién pudiera ser Jack el Destripador, por lo que a la fecha no se sabe quién es. Con los años, Jack el Destripador se ha convertido en todo un mito, toda una leyenda. Ha inspirado a muchas obras de ficción, películas, animaciones, todo. Pero eso sí, lo que a muchos intriga es que jamás se supo quién fue y cómo pudo hacer para desaparecer de la nada. Tal vez nunca se sepa quién fue la persona encargada de hacer todo esto, pero eso sí, dejó huella en el mundo para siempre. ¿O tú qué opinas? Mi nombre es Daniel Novelo.